Javier es un hombre que no puede mantener un trabajo para ahora su vida. Él no es bueno a ningún trabajo, pero necesita uno. Este cuento es sobre Javier tratando de conseguir un trabajo. Javier ve un anuncio en la calle para el trabajo de un pintor. Él piensa que es artístico, entonces Javier solicita para el puesto. El jefe le gusta a Javier y contrata a él. Sin embargo, Javier no es tan talentoso que él piensa. El jefe se despide a Javier. Él necesita un puesto nuevo. Es importante que Javier obtenga un trabajo con el salario muy grande. La entrevista para la ocupación del cocinero en la nueva restaurante Buena Comida. Hay un problema. El trabajo no tiene un salario grande y él no le gusta. Por eso Javier renuncia al empleo y va a buscar para un empleo nuevo. Javier siempre le encontraron las películas, así él va a una audición para una carrera como actor. Él ve la solicitud para la audición en la red. Él va a llenarla a ir a la próxima día. Es la 1 de la tarde cuando Javier llega a la audición, pero las puertas están cerradas. La solicitud y la audición son falsos. Él creyó todo, y ese trabajo tendrá un salario muy grande. Javier siempre sabe que él sería un actor muy bueno. Quizás él no se rinda a su sueño, aunque y no ha actuado en su vida. Javier conoce a una persona cuya ocupación es maestro. Él piensa que el trabajo de un maestro no puede ser muy mal. La entrevista para este empleo es la próxima semana. Él no tiene educación sobre enseñanza, por lo tanto, la entrevistadora no puede contratarlo. Pero el trabajo de técnico está abierto. La entrevistadora le dice a él: busco a alguien que pueda hacer este trabajo. Si tú sabes sobre los computadores, tú lo tienes. Javier no ha hecho trabajo con computadores, pero él piensa que él sabe tanto. En el primer día, él tiene que arreglar una computadora que está roto, pero él la rompe. La entrevistadora es furioso y grita: sal de esa escuela inmediatamente. Esta es la última oportunidad de Javier. Él tiene una entrevista con una jefe de un despacho de abogados. Lo primero que dice es: dame tu currículum. Pero Javier no tiene un currículum porque él nunca ha sido el trabajo de un abogado. La jefa es muy simpática y pregunta a Javier si es bueno en el argumento. Javier le dice sí y ella le pide muchas preguntas. Javier responde muy bien y la jefa le dice a Javier: yo recomiendo a tú que vayas a la facultad de Derecho y si tú vas, tú tienes un trabajo aquí. Javier es muy emocionado y asistirá a la escuela. Dentro de 10 años, Javier tendrá mucho éxito.